Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el pasado lunes conocimos a esta autora y prometí un tríptico de su trabajo. Dicho tríptico tenía la finalidad, además de la inherente de compartir cuentos con ustedes, de explorar un poco la versatilidad en la pluma de la autora, un ejercicio que, dicho sea de paso, disfruté muchísimo y quizá comience a dar, de tanto en tanto, una nueva estructura a este rinconcito sonoro. Hoy el tríptico alcanza su fin y lo hace, creo yo, con las notas en todo lo alto. Si ustedes estarán de acuerdo o no, solo hay un modo de averiguarlo y eso lo sabemos todos ya. Por ello, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Un poco de frío para Wanda de Karma Riera. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. El motivo que decidió al vizconde de Beaumont-Fulat a escoger el hotel de Yucalcari para pasar las vacaciones fue el mismo por el cual lo rechazaban algunos de los posibles clientes: la falta de aire acondicionado en las habitaciones de menor precio. Sin embargo, para el viejo aristócrata, esta carencia no suponía inconveniente alguno. Todo lo contrario, el frío artificial le parecía la cosa más nefasta del mundo, generador de resfriados, anginas, laringitis, pulmonías y otros males aún peores. Pero nadie habría sospechado que tan denostado invento se relacionara con su arrumbada vida sentimental que, no obstante, se había iniciado con buenísimos augurios. Guiada desde los primeros pasos por su padre, que, en cuanto observó que los primeros gallos se habían instalado en la garganta de su primogénito, le introdujo en el círculo aristocrático que frecuentaba, recomendándolo a las más experimentadas damas nobles para que todo quedara en familia. De ese modo, trataba de evitar que Heribert Jr. malgastara su virilidad, perdiera el tiempo y la simiente o, todavía peor, proporcionara placer a través de los excelentes atributos que Dios y la naturaleza le habían concedido a cualquier representante mediocre de la burguesía deseosa de aprovechar el más leve resquicio para introducirse entre los miembros de la vieja clase. Fue por entonces cuando el vizconde comprobó con orgullo
que su hijo había heredado su capacidad para distinguir a simple vista la calidad de la piel femenina, percibiendo mucho antes de acariciarla si su finísima textura se debía al azar, a una transgresión de la naturaleza, lo que estaba ocurriendo cada vez más a menudo por desgracia, o era proporcional al número de antepasados que, a la sombra del árbol genealógico, se habían dedicado a la vida contemplativa. Beaumont Foulat creía que solo unos tatarabuelos igualmente ociosos garantizaban que la buena disposición hacia Eros, transmitida en el código genético, pudiera desarrollarse con todo lujo de exquisiteces. No fue difícil convencerle de que la piel casi translúcida de algunas damas, que dejaba adivinar unas venas de azul heráldico por donde solo circulaba sangre del mismo color, era la prueba más indiscutible de la marca de fábrica. Así, el futuro vizconde de Beaumont Foulat, de acuerdo con su padre, decidió consagrarse solo a las bellezas con pedigrí y escogió, para estar bien seguro de su ascendencia, las de su propia familia. Tal vez por eso su única tía carnal, demasiado puritana, se embarcó precipitadamente para dar la vuelta al mundo, llevándose consigo a sus 3 hijas. Ninguno de los 2 Heriberts habría de perdonarles el desprecio que afectó mucho más al joven, encaprichado con su prima menor. Para consolarle, Wanda von Lagerlöw, amante del padre y emparentada con los Beaumont Foulat, le invitó a pasar unos días en el château que había heredado de su madre a las afueras de París. Heribert había oído hablar mucho más de las excentricidades y caprichos de Wanda que de su belleza, pero al verla quedó sorprendido y maravillado. La marquesa era una mujer espléndida, en el mejor momento de su casi madurez. El futuro 8º vizconde de Beaumont Foulat languidecía de deseo mientras imaginaba a Wanda y a su padre ejercitándose en el amor. De nada le sirvió fatigar automóviles con carreras enloquecidas, atemorizar el bosque con su escopeta y practicar la gimnasia hasta la extenuación. Wanda le obsesionaba. Ni un segundo podía dejar de desearla. Quería que fuera suya o morir. Su decisión era firme. Apelaría en primer lugar a la generosidad de su padre, pero si éste no accedía a su propuesta, lo retaría a duelo. Todo fue mucho más sencillo de lo que el enamorado esperaba, ya que el vizconde se avinó enseguida a un trato con tal de que su hijo diera al traste con sus melancolías. Los 2 Heriberts pidieron a Wanda que arbitrase un riguroso turno. Sin duda, el joven Beaumont, en medio de su alegría, fue incapaz de imaginar los riesgos que iba a correr, ni la fortuna que llegaría a dilapidar en una lluvia inútil de diamantes, lágrimas y esperma. Sus infortunios comenzaron un año después, un verano fatídico en Niza. Un verano calurosísimo que hizo agonizar las begonias y marchitar los mirabeles del jardín de la casa de Wanda.
padre e hijo rivalizaban en obsequios, galanterías y gentilezas. A Wanda casi no le daba tiempo de abrir los infinitos paquetes que procedían de las mejores tiendas de París, ni probarse los modelos exclusivos que sus chevaliers servants habían encargado para ella a los más caros modistos de Europa. Wanda, agradecida, procuraba complacerles casi en todo. Les dedicaba las sonrisas más insinuantes, las miradas más turbadoras, los gestos más voluptuosos y una voz que prometía todas las delicuescencias posibles e imposibles. Cada mañana, después de salir del baño, donde pasaba por lo menos 2 horas remojada en una maceración de pétalos de rosas y hierbas aromáticas, envuelta en un insinuante déshabillé de seda crème, les deseaba que la espera les resultara agradable. Porque Wanda no tenía costumbre de dedicarse al amor hasta que el calor amainaba y comparecían las primeras brumas de septiembre. Sí, era incapaz de amar en verano. El bochorno la ponía literalmente enferma y no aguantaba el más leve contacto carnal si la temperatura sobrepasaba los 18 grados Celsius. Pero al iniciarse el otoño, la marquesa, estimulada por la larga abstinencia veraniega, se entregaba al amor y no vivía más que para dar y recibir placer. Sus caricias de geisha, de una sabia voluptuosidad, producían en sus amantes unos efectos tan drásticos como perdurables. Wanda era una experta extraordinaria en materia amorosa y sabía conducir a sus amantes con delicadeza exquisita y refinamiento cortesano por los caminos que, en cada ocasión, iban a resultar más placenteros. Conocía cuál era el punto exacto y el tiempo justo en que, como si elaborara un suculento paté de hígado de oca, debía añadir a la aromática trufa una pizca de pimienta verde a fin y efecto de conseguir algo insuperable cada vez. Aquel verano fatídico hacía un calor insoportable. Los Beaumont Foulade observaban pesarosos cómo el termómetro no dejaba de subir y se ensimismaban en cavilaciones de todo tipo, tratando de buscar una salida a su calenturiento estado. El otoño les parecía tan bello, lejano e inasequible como el retorno de la monarquía a Francia. Y Wanda estaba cada día más tentadora. El señor vizconde, después de consultar a los meteorólogos de los más importantes observatorios de Europa, cuyas previsiones le desanimaron mucho, decidió ofrecer a Wanda un crucero por el Mar del Norte en un yate que pensaba regalarle si accedía, a unas sabiendas de que tan desmesurado obsequio acarreaba su ruina, pero a la marquesa los viajes no le gustaban. ¿Y qué necesidad tenía de embarcarse si estaba perfectamente instalada en su villa de Niza?
El futuro vizconde de Beaumont-Foulat fue mucho más práctico que su padre. Decidió que lo verdaderamente necesario era solucionar de una manera definitiva el problema del calor, no solo para el resto del verano, sino para todos los veranos de su vida, que solo tenía sentido junto a Wanda. Era indispensable, por tanto, encontrar un sistema que al refrescar el ambiente hiciera bajar la temperatura al menos 10 grados Celsius. Y eso solo se conseguiría gracias a un artilugio mecánico. Los servicios prestados por una brigadilla de abanicadores de nada servirían. Wanda nunca permitiría que ningún obrero, por mucha afición que demostrara a su oficio, por muy especializado que estuviera en el arte de mover el paypay, pudiera verla mientras ella se entregaba al amor. El joven Beaumont, todo un sportsman, tenía ciertos conocimientos de mecánica. Él mismo se entretenía en poner a punto los motores de sus automóviles. Incluso había corrido en el Rally de Montecarlo, del que había sido uno de los principales organizadores. Y el automóvil, no le cabía la más mínima duda, mantenía la temperatura adecuada gracias al ventilador. Pero ventiladores ya había en casa y a Wanda no le gustaban porque hacían ruido y además meneaban las aspas con tan poca gracia, con un ritmo tan poco insinuante. No, los ventiladores no servían. Había que buscar otro sistema. Para los grandes ingenios que habían inventado la gramola, el teléfono, el motor de explosión, la cosa tenía que ser fácil. Heribert Jr. comunicó a Wanda que se marchaba a buscar el otoño. «Te lo traeré como regalo», le dijo al despedirse, «pero quiero a cambio un trato de favor. La primera semana en exclusiva, arréglalo tú con mi padre. Únicamente los más íntimos de la marquesa fueron invitados a la inauguración del frío. Era el 20 de agosto y el termómetro marcaba solo 15 grados Celsius en el interior de la casa. Todos se quedaron admirados de los modernos avances de la técnica. Un ingeniero belga era el autor del milagro que unos obreros franceses acababan de instalar después de trabajar semanas sin descanso. Se trataba de unos inmensos fuelles que movían el aire en torbellino y lo mantenían a temperatura constante. Para conseguir amortiguar el ruido del aparato, se había incorporado al invento una caja de música automática que emitía melodías de moda, ya que Wanda era muy aficionada a la música ligera. Los efectos del nuevo sistema refrigerador no se hicieron esperar. Tan solo unas horas después de la inauguración, Wanda, cubierta únicamente con una bata de guipur malva, posó su dulce mano sobre el pomo de madera de sicomoro de la habitación de Heribert Jr. y entró. El joven, fascinado por la aparición tantas veces evocada, olvidó por unos momentos el odioso resfriado que acababa de pillar y que le hacía estornudar sin remedio. Wanda avanzó con movimientos de ola empujada por la brisa, como si fuera la primera vez que se desnudara ante alguien,
Lo hizo con púdica delicadeza. Desabrochó la bata lentamente. Su carne, amasada con pasta de almendra y clara de huevo a punto de nieve, pues odiaba los baños de sol que acababan de ponerse de moda, emergía entre las suavidades del guipur como una nueva Venus. Sus pechos, nardos maravillosamente redondeados, tenían un ligero toque de carmín sobre los pezones. Este detalle enloquecía al futuro vizconde y ella lo sabía. A medida que se desabrochaba, iba ofreciendo a los ojos llorosos de Heribert y a sus labios ansiosos una superficie de maniobra mayor. El vientre liso, el pubis recubierto de vello rubio, los muslos espléndidos, las piernas largas, el tobillo breve, los pies pequeños y gordezuelos. Wanda, con un gesto encantador, un gesto felino, silencioso, armónico, levantó levemente los brazos y se quitó la bata que, al caer al suelo, formó una pequeña duna de puntillas. Luego avanzó hacia la cama de su amante con las manos extendidas, la cabeza inclinada hacia atrás y el pelo suelto. Casi 3 meses de abstinencia, 3 largos meses de espera, 3 meses de angustia, 3 interminables meses absolutamente perdidos serían finalmente olvidados. Sometido el calor, el falso otoño se presentaba lleno de augurios. 2 pasos más y al encontrarse los 2 cuerpos, todo el deseo acumulado se diluiría por fin felizmente satisfecho. Heribert tenía a Wanda entre sus brazos. Con la suavidad que se acostumbra en estos casos, la empujó levemente hacia el lado izquierdo de la cama. Los labios saborearon mutuamente el gusto de tantos besos aplazados. El futuro vizconde recorrió el cuerpo de Wanda con la lengua más morosa, molesto, sin embargo, por las persistentes destilaciones de su nariz. Pese a los terribles reclamos del deseo, Heribert se daba cuenta de que debía darse por vencido. Un plebeyo resfriado le había ganado la partida. «Prueba con papá, querida», le dijo entre estornudos antes de dormirse. Pero el vizconde tampoco pudo complacerla. Estaba en cama con fiebre y una gran tiritona. Recibió a Wanda con el único aplauso de sus dientes castañeteantes. Aquella misma tarde, el médico le diagnosticó una pulmonía doble. La marquesa se encerró en su gabinete, se sentía frustrada y en cierto modo traicionada. ¿De qué le servía el frío? ¿Para qué? ¿Para quién? Se miró al espejo. Llevaba la larga melena rubia recogida en un moño. Estaba cansada. Había pasado una noche de desasosiego pendiente de sus huéspedes. Tenía ojeras.
Trató de disimularlas con polvo de arroz. Luego se maquilló ligeramente los ojos, se rizó las pestañas, se pintó los labios y, como siempre, bordeó con carmín sus pezones. Arreglada se sentía mejor, sí, mucho mejor. Gracias al frío había recobrado por fin el deseo, pero ¿a quién podría ofrecer su belleza? ¿A quién entregaría sus irrefrenables ganas de placer? Sonaba una música dulce. Le gustaba. La había escuchado sin reparar en ella. Resultaba estimulante. Tenía ganas de bailar. Abrió los brazos y ofreció su cuerpo. No lo tomó nadie, pero notó cómo el aire le enlazaba por la cintura, se deslizaba sobre su piel, se detenía sobre su pubis, se adentraba en el interior y la poseía por completo. Y Wanda, que tenía una larga experiencia en amantes y orgasmos felices, sintió de pronto que un instante de placer podía durar siglos. La marquesa atendió con amorosa solicitud la pulmonía mortal de su primo, y vertió lágrimas abundantísimas sobre su tumba. Pasados los rigores del primer luto, Heribert hijo, heredero del título que con tanta dignidad había ostentado su padre, le pidió a Wanda que recordase sus promesas. Había mejorado mucho del resfriado, aunque se encontraba muy abatido. En cierto modo, él, de manera involuntaria, había precipitado la muerte de su padre, a quien quería muchísimo. Solo Wanda, entregándosele, podría intentar reconciliarle de nuevo con la vida. La marquesa accedió, pero el resultado fue un fracaso. El vizconde sufría de impotencia pasajera, según diagnosticó el médico tras analizar detenidamente los síntomas. A Wanda, sin embargo, parecía no preocuparle demasiado la suerte que pudiera correr Heribert, aunque pese a todo decidió ayudarle, y para estimularle le invitó a presenciar. Para ella, tan reservada, era un altísimo honor su amor con el aire. El vizconde de Beaumont-Foulat se quedó perplejo. La marquesa se entregaba a su nuevo amante con paganismo de vestal, como si ejecutase un rito deífico. Con gestos de oferente avanzaba con los brazos abiertos hacia el lugar donde los grandes fuelles del artilugio movían el aire en torbellino. Enfebrecida, como hipnotizada, Wanda inició una danza casi frenética. Su respiración se hacía más densa, más entrecortada. Heribert se le acercó ansioso, tenso, enrojecido, casi a punto de estallar, pero Wanda le rehusó, pendiente solo de su propio placer, del instante que parecía interminable. Los días que siguieron a aquella mañana, Wanda y el vizconde se dedicaron a los mismos entretenimientos, pero Heribert no consiguió poseerla por más que lo intentó. Desconcertado y trastornado por el espectáculo que podía contemplar a todas horas, dejaba que sus humores fluyeran por cualquier parte.
sin importarle los charcos que se formaban sobre las alfombras, ni los regueros dejados en las tapicerías y cortinajes. A pesar de su juventud, Heribert Beaumont Foulat enfermó gravemente. Los médicos le recomendaron un descanso total y una rigurosa abstinencia. El vizconde, lloroso, se despidió de Wanda un día de finales de octubre. Se marchaba a un sanatorio suizo para intentar curarse, pero sabía que la había perdido para siempre. Unos meses más tarde recibió una carta desde Niza. Era de Langerfol, el administrador de la marquesa. Le anunciaba que ésta acababa de morir. Su doncella la había encontrado agonizante y desnuda, abrazada al único fuelle que todavía funcionaba. Bien, pues eso fue Un poco de frío para Wanda, de Karma Riera. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale, lo dije y lo repito, de cartón nada. No sé a ustedes, porque simple y llanamente no habito en sus cabezas, pero a mí me llena de emoción conocer estas plumas capaces de un tan versátil uso de las letras. En el primer cuento del tríptico nos encontramos frente a una brevísima tragedia referida a través de un precioso relato fantástico. En el segundo cuento, escrito en 1987, nos encontramos frente a un relato de ciencia ficción que, a decir verdad, no podría estar más vigente con todo lo que ha estado ocurriendo últimamente con las inteligencias artificiales, capaces ya de redactar artículos, haciendo sus pininos en creación literaria y en composición musical, y ni se diga de su creciente capacidad en recrear la realidad visual a través de imágenes fotorrealistas. Todo esto por mencionar solo algunos de los alcances de las mismas. En el tercer cuento, mezclando el humor negro y el erotismo, la autora nos cuenta una historia que, quizá justamente por sus toques humorísticos, aunados a una prosa elegante y pulida, acaba pareciendo menos sórdida y más digerible de lo que sería una historia así en la realidad. Una de las tantas bellezas del quehacer creativo, creo yo, es que una vez se ha iniciado el acto de crear, los únicos límites existentes son los que nos pone la mente. Karma Riera nos demuestra que a la suya le gusta volar y poner a volar la de sus lectores. Si deseas que tu mente siga volando de la mano de otras mentes, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Damián Sastre presenta Casi Diario de un Loco o Damián Sastre presenta
déjame leerte un cuento. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.